Durante la rueda de prensa, un periodista acorraló a mi marido en la parte de la entrevista individual haciéndole preguntas morbosas. ¿No dijiste que estaba soltero? ¿Cómo es que he oído que ya tienes hijos? ¿Estás casado en secreto? Mi marido frunció el ceño, tomó de la mano a su primer amor y la corrigió con seriedad. Estamos saliendo recientemente, pero me preocupa que le resulte muy difícil cuidar de un niño, así que no planeo tener hijos por ahora. Ella, sonrojada, se acurrucó dulcemente en su abrazo provocando las risas y los vítores del público, que empezó a animarles para que se casaran allí mismo. Pero él no sabía que mi hija y yo estábamos presentes y lo habíamos visto todo. Los ojos de mi hija se enrojecieron por las lágrimas mientras me preguntaba, «Papá, ¿por qué ya no nos quieres?» «Mamá, ¿por qué papá está cogido de la mano de otra mujer? ¿Va a dejarnos?» Entre la audiencia, Sarin, mi hija, me miraba con los ojos empañados de lágrimas a punto de caer, y aquella imagen me desgarraba el corazón como si me mordieran miles de hormigas. Saqué un pañuelo rápidamente y sequé con suavidad las lágrimas que ya le corrían por las mejillas. Ese día debía ser el gran día de la empresa de mi marido, una rueda de prensa que llevaba tiempo preparando, y para apoyarle mi hija y yo habíamos comprado flores y viajado decenas de kilómetros hasta allí, incluso había reservado un restaurante cercano para sorprenderle al acabar y dejarle descansar. Pero cuando el evento ya terminaba, añadieron de repente una entrevista personal y los paparazzi aprovecharon para lanzarle una pregunta incómoda. ¿No dijiste que eras soltero? ¿Cómo es que he oído que tienes un hijo? ¿Estás casado en secreto? Él me había prometido que, aunque al principio ocultara mi identidad para no afectar a su carrera en ascenso, este mismo año lo anunciaría públicamente, que estaba casado y tenía una hija. Por eso, al oír esa pregunta, Sarin y yo le miramos con ilusión esperando esa respuesta. Sin embargo, frunció el ceño con disgusto, tomó la mano de tía, que estaba con él, y declaró solemnemente, «Hemos empezado a salir, pero me preocupa que se agote cuidando de un niño, así que no tengo intención de tener hijos todavía». Tía, su primer amor de la universidad, sonrojada, susurró que aceptaba sus planes y se recostó en su pecho. Aquella fue la chica que se le escapó en su juventud, la que le había dejado un vacío en el corazón tras marcharse al extranjero, pero jamás imaginé que llegaría el día en que, siendo su esposa, lo vería proclamar su relación con otra mujer delante de todos, insinuando además que detestaba a los niños, destrozando así el corazón de nuestra hija. Siempre había estado ausente como padre, escudándose en su trabajo, y los pocos ratos con Sarin eran para ella un lujo de amor paterno. Contuve mi rabia para no hacer sufrir a mi pequeña de solo 7 años y le susurré, «Cariño, mamá te lleva a casa». Ella, con el rostro inocente bañado en lágrimas, me preguntó, «¿Pero no hemos venido a recoger a papá?» Y en un instante, Sarin se soltó de mi abrazo y corrió hacia el escenario gritando, «Papá, ¿no decías que yo era tu tesoro más preciado? ¿Por qué ya no me quieres?» Era tan adorable y se parecía tanto a Lee que todos se quedaron mirándola, preguntándose quién era aquella niña que acababa de llamarle papá. ¿De verdad?, murmuraban. Dijeron que no tenían hijos, pero esta niña se parece muchísimo a él. La expresión de Lee se endureció, un destello de pánico cruzó sus ojos y respondió con frialdad, «Niña, no te conozco, no me llames así». Su indiferencia hizo que el público se pusiera de su lado y hasta alguien comentó que seguramente era un truco de la competencia para difamarle. Los reporteros, oliendo el escándalo, enfocaron sus cámaras hacia Sarin, mientras Lee se apartaba aún más con tía. Aterrada de que la fotografiaran, corría a abrazar a mi hija, pero él ordenó en tono severo, «¿Dónde está seguridad? Saquen a estas intrusas de aquí». Nos arrastraron fuera mientras él, con voz cortés, pedía disculpas al público anunciando que cancelaba el resto de entrevistas porque debía llevar a tía a casa. Afuera, en la confusión, alguien empujó a Sarin y cayó inconsciente al suelo. Desesperada, pedí ayuda para llevarla al hospital, pero nadie nos creyó por las palabras de Lee. En ese momento, cuando él salía protegiendo a tía, lo vi pasar y corría hacia él con mi hija en brazos suplicándole, «Lee, Sarin ha caído, está inconsciente, por favor salva a nuestra hija». Pero él retrocedió con frialdad, me miró como a una extraña, abrió la puerta del coche para tía y se marcharon a toda velocidad, dejándome con un nudo en la garganta y el corazón atravesado por 1000 flechas.
Abracé a mi hija, rogándole que resistiera mientras intentaba mantenerla despierta, pero seguía sin responder, y a nuestro alrededor la multitud se agolpaba sin prestarnos ayuda. Quise llevarme a mi hija y abrirme paso entre la multitud para llegar rápido al hospital, pero me detuvieron. Levantaban sus teléfonos para grabar fotos y vídeos de mí y de Sarin, entre insultos. Lee es completamente inocente y aún así le incriminas. ¿Por qué no te mueres de una vez? Un adulto que usa a una niña para fingir un accidente y sacar dinero. ¡Qué descaro! Mientras yo daba vueltas como un alma en pena, alguien de la multitud gritó mi nombre, Ira. Me giré y vi que era Reo, un compañero del instituto con el que había perdido el contacto tras graduarnos, y lo miré como si fuera mi salvador, suplicándole, Reo, ¿puedes llevarme al hospital? Mi hija ha perdido el conocimiento. Reo se quitó la chaqueta para cubrir el rostro de Sarin, mostró su acreditación de trabajo y dijo con firmeza a la multitud, soy médico. La paciente está en coma grave, retrocedan todos, y si siguen bloqueando el paso llamaré a la policía. Todos se apartaron enseguida, temerosos de problemas. Rail me dio la dirección del hospital más cercano y me indicó con calma, Ira, conduce tú, yo aplicaré los primeros auxilios a Sarin en el asiento trasero. 10 minutos después llegamos al hospital. Reo me aseguró que no me preocupara porque él mismo haría la cirugía. Esperé con el corazón encogido en el pasillo, las palmas sudorosas, hasta que 2 horas después la operación terminó y Reo salió, se quitó la mascarilla y anunció, la paciente está fuera de peligro inmediato, pero por la gran pérdida de sangre en la cabeza sigue en coma, así que tendrá que permanecer ingresada en observación. De inmediato me invadió una profunda impotencia, pero Reo me animó, Ira, tienes que mantenerte fuerte, Sarin te espera. Vuelve a casa a por ropa limpia, yo cuidaré de ella. Le di las gracias y regresé corriendo, solo para encontrar el salón decorado con esmero y una pancarta hecha por mi hija, con su letra infantil, enhorabuena, papá, por el lanzamiento exitoso del producto. Papá se ha esforzado mucho. Y ahora todo aquello me parecía una cruel burla. Mi relación de años con Lee estaba completamente helada. Acababa de recoger mis cosas para marcharme cuando oí risas en la entrada. Lee había vuelto con tía. La sonrisa de Lee se desvaneció en cuanto me vio y, con el rostro severo, me reprochó, Ira, en lugar de estar en casa como debes, ¿qué haces llevando a nuestra hija a una rueda de prensa? ¿Sabes que hoy, por tu culpa, mi empresa y mi reputación casi sufren un daño irreparable? No pude evitar replicar, Lee, ya es bastante que te niegues a reconocerme a mí y a nuestra hija, pero encima le expones a que la ataquen delante de todos, y tú no hiciste nada para ayudarla. Sarin se hirió solo por tu culpa. Tía fingió sensatez y trató de justificarlo. Ira, entiendo que quieras que el mundo reconozca tu relación con Lee, pero ahora mismo soy yo la única que puede ayudarlo. No te preocupes, en cuanto nuestras 2 empresas colaboren oficialmente, daré la cara para aclararlo. Mientras hablaba, me tomó de la mano con una sonrisa suave. Venga, si Sarin solo tuvo una pequeña caída sé cuánto te admira como madre, así que deja que salga, incluso le he traído una tarta. Con sus palabras volvió a echar leña al fuego, y Lee, cada vez más sombrío, me lanzó con sarcasmo, Ira, si tía no hubiera visto cómo Sarin se tropezaba, jamás habría creído que hasta tú aprendiste a mentir. Solo es un título, ¿no? Te lo daré, pero habrá que esperar un poco más. Siempre creyó ciegamente en tía, como si sus palabras fueran la verdad absoluta. Grité llena de rabia, Lee, ¿tienes la conciencia de hierro? Sarin sigue inconsciente en el hospital. Me miró con desconcierto, mientras tía fingía preocupación y en realidad azuzaba. ¿Qué? ¿Tan grave? Pensé que Sarin solo se había golpeado la pierna. Lee frunció el ceño como nubes de tormenta y me espetó, Ira, no pongas a prueba mi paciencia. Si no sabes cuidar de nuestra hija, mejor divorciémonos. Me observaba en silencio, convencido de que acabaría pidiendo perdón, como otras veces que me había amenazado con el divorcio. Apenas estaba en casa y cuando venía, tía lo llamaba para irse con excusas de trabajo. Yo le rogaba que pasara tiempo con nosotras y él decía que era una esposa abandonada, que actuaba de forma irrazonable. Antes agachaba la cabeza una y otra vez, porque lo amaba y quería darle a Sarin un hogar completo, pero mis concesiones solo provocaban insultos cada vez más crueles. Y ahora, incluso nuestra hija estaba gravemente herida.
Estaba demasiado cansada. Este matrimonio roto ya no merecía la pena. Viendo que callaba, Lee creyó que estaba dolida, carraspeó y dijo torpemente: «Está bien, en realidad no pienso divorciarme», mientras tú lo interrumpí lanzándole los papeles de divorcio y le solté con frialdad: «Basta, no hay nada más que decir. ¿No dijiste que no nos conocías ni a mí ni a Sarín, y que tía es tu novia? Si tanto la amas, no puedes dejarla como amante, divorciémonos y deja que me sustituya». Dicho esto, me di la vuelta y me marché. «Ira, detente», gritó Lee perdiendo la compostura y corrió tras de mí, pero de repente tía se quejó con un grito de dolor: «Lee, me duele otra vez el estómago, no lo soporto». Lee se detuvo en seco y acudió enseguida a atenderla. «Tía, tranquila, ahora mismo te consigo la medicina». Su tono era de pánico, una urgencia que jamás le había visto. Mi corazón se hundió por completo, aunque no me sorprendió, siempre supe que tía era y sería su única elección. Por mi hija me engañaba a mí misma, pero al final ni siquiera pude protegerla. ¿Qué sentido tenía seguir así? De regreso al hospital, mi hija estaba con mascarilla de oxígeno y aún no despertaba. Permanecí a su lado limpiándola, y justo cuando iba a recostarme un rato junto a la cama, la puerta se abrió de golpe. Me levanté asustada al ver entrar a Lee y a tía. Él me miraba fijamente, los ojos enrojecidos de ira. «Ira, no puedo creer que escondieras a nuestra hija en un sitio como este». Solté una carcajada amarga, señalando a mi niña débil en la cama, y le espeté con frialdad: «¿Esconderla? ¿Estás ciego, Lee? Nuestra hija está así de grave y todavía piensas que miento». Lee se quedó helado al verla, mientras tía, con falsa sinceridad, decía: «Lo siento mucho, Ira, no sabía que la caída de Sarín fuera tan grave. Si lo hubiera sabido, le habría pedido a Lee que os trajera, pero sé que fue Belle quien os trajo aquí». Yo miré ansiosamente a Belle a mi lado y le pregunté con prisa: «Belle, ¿qué le pasa a Sarín? ¿Será que la anestesia todavía no se le ha pasado?». Inesperadamente, antes de que Belle pudiera hablar, tía se adelantó diciendo: «Sarín ya puede moverse, así que la anestesia tuvo que pasar hace rato». ¿Será que el traumatismo craneal fue demasiado grave y le causó amnesia? Pero es muy raro que Sarín recuerde a Ira y no a Lee. ¿Qué está pasando aquí? La provocación de tía era demasiado obvia y Lee, que siempre había confiado ciegamente en ella sin detenerse a reflexionar, de inmediato borró la sonrisa de su rostro y le lanzó a su hija una mirada feroz. «Sarín, solo me das lástima porque acabas de salir de una operación. No seas tan desagradecida como tu madre. A estas alturas, deja de hacerte la tonta conmigo». La niña tembló entera, se refugió en mis brazos y dijo con miedo: «Mami, este señor es muy malo y te está regañando». «No me gusta. Me parece que aún tiene sangre en las manos». «¿Por qué me pongo tan triste cada vez que lo veo?». «Mamá, me duele la cabeza, me duele mucho». Lee, sin palabras, escondió torpemente sus manos a la espalda. Hacía un momento había desgarrado la herida de su hija, y sus manos aún estaban manchadas de sangre fresca. Aunque las había limpiado, quedaban rastros. Rail, con gesto impaciente, apartó a Lee de un empujón, se acercó a Sarín con seriedad para revisarla y no pudo evitar soltar con ironía: «Parece que tía es más lista que el propio médico, sabe lo que pasa sin necesidad de un examen». Tras la revisión inicial, añadió con calma: «Creo que Sarín tiene daño nervioso. Aunque es raro, está documentado en medicina. Se llama amnesia selectiva. El paciente olvida de manera temporal y selectiva a las personas o hechos que le causan dolor». Lee frunció el ceño y movió la cabeza incrédulo. «¿Cómo es posible?». Rail sonrió con desdén y replicó: «Tía, ¿quieres compartir otra vez tu opinión? Al fin y al cabo, parece que Lee solo cree en lo que dices tú». Tía fingió humildad con una sonrisa torcida: «No me atrevería, no me atrevería. Yo escucho al doctor». Entonces Sarín gritó de repente: «Tía Talia, es tía Talia». Tía se mostró complacida, esbozó una sonrisa hipócrita y dio unos pasos hacia Sarín. «Oh, Sarín todavía recuerda a la tía Talia. Entonces no ha sido en vano todo lo que he hecho por ti». Pero Sarín se aferró a su manga y lo siguiente que dijo heló la sonrisa de tía: «Tía Talia, te lo ruego, devuélveme a mi papá». Tía forzó una mueca y fingió no entender. «¿Qué dices, Sarín?».
Claro que Lee es tu padre y te quiere más que a nadie. Pero Sarin negó con la cabeza, sacó morritos y replicó obstinada: no, tía Talia, no me mientas. Sé que papá no quiere a mamá ni a Sarin. La persona favorita de papá eres tú. Papá me prometió llevarme con mamá al parque de atracciones, pero en cuanto entramos dijo que tenía trabajo urgente. Yo le vi cenando con tía Talia en el roce, riéndose y charlando. Papá nunca se ríe cuando está conmigo. Apretando más la manga, suplicó: tía Talia, la próxima vez que cenes con papá, ¿me llevas contigo? Prometo portarme bien y no molestaros cuando habléis de trabajo. Yo recordaba perfectamente lo que Sarin contaba. Había pasado hacía un año, ella había insistido mucho y Lee, de mala gana, aceptó un día en familia en el parque de atracciones. Desde el inicio estaba de mal humor, distraído, revisando el móvil sin parar. En cuanto entramos y nos pusimos en la cola, dijo que había un problema urgente en la empresa y salió corriendo tan deprisa que se dejó el teléfono. En ese momento, Sarin, sensata, propuso llevarle el móvil a la oficina y volver otro día, porque no convenía retrasar los asuntos importantes de papá. Lee se fue en mi coche, con GPS. Yo tomé un taxi con mi hija para seguirlo y lo vimos con tía en el restaurante Rose, riéndose a carcajadas, como si estuvieran enamorados. Al escuchar lo que contaba Sarin, Lee frunció el ceño con disgusto y, aparentando seriedad, reprendió: Sarin, no digas tonterías. Tía y yo solo somos amigos. La joven enfermera de guardia intervino con franqueza: señor, si no tiene nada que ocultar, ¿por qué se altera tanto? Sarin solo tiene 7 años, ¿por qué iba a mentir? Todo el mundo sabe que el Rose es el restaurante de parejas más caro y famoso de la ciudad. ¿Qué clase de padre abandona a su mujer y a su hija para irse de cita romántica con su amante? Lee, siempre tan altivo, se puso lívido de rabia y gritó furioso: si vuelves a difundir rumores, puedo denunciarte y hacer que te despidan del hospital. Reo, recogiendo con calma las herramientas de la consulta, replicó frío: me temo que Lee no tiene esa autoridad. ¿Acaso no sabéis que este hospital pertenece a mi familia? La enfermera, envalentonada por la justicia, siguió atacando: exacto, se atreve a hacerlo, pero no a reconocerlo, y encima se enfada cuando se lo mencionan. ¡Qué patético! Ira, te engaña descaradamente, incluso trajo a su amante al hospital a armar escándalo. Divórciate de él ya. Eres joven y guapa, no malgastes tu vida en ese desgraciado, no lo merece. Yo asentí con sinceridad: sí, gracias por recordármelo. Ya le pedí el divorcio, pero se niega a firmar los papeles. Al decirlo, noté que la mano de Reo temblaba mientras cambiaba el gotero de Sarin. Al mirarme junto a la cama, en sus ojos brilló una emoción extraña que ocultó enseguida. La enfermera, aún más exaltada, exclamó: Dios mío, quiere tenerlo todo, nunca vi un hombre tan descarado, es la vergüenza de todos los hombres. El ceño de Lee se frunció tanto que parecía el carácter de un río, ni siquiera en el mundo empresarial se había topado con un rival tan implacable. Miró a la enfermera mudo de ira: tú. Reo intervino al fin para calmar la situación: basta, ve a revisar al paciente de la otra habitación. La enfermera le lanzó a Lee una última mirada fulminante antes de irse. Lee, rojo de furia, descargó contra Reo: ¿qué clase de gente contrata tu hospital? Mientras ajustaba el suero de Sarin, Reo contestó con indiferencia: perdón, Sally acaba de salir de la universidad y lleva poco conmigo. Los jóvenes de hoy son así, muy directos. No pueden contener lo que quieren decir y siempre están listos para desafiarlo todo. Yo sabía que Reo había dejado a la enfermera saya y desatendida a propósito para humillar a Lee y a tía y vengarse por mí. Reo dijo: esta bolsa de suero ya casi está vacía, luego lleva a Sarin a hacerse una tomografía de cabeza. Tía llevaba un buen rato incómoda, se levantó e inventó una excusa: acabo de recordar que tengo una reunión en la empresa esta noche, así que me voy ya. Lee la siguió de inmediato hasta la puerta y dijo: tía, es muy tarde, no es seguro que vuelvas sola. Déjame acompañarte a casa. Tía se volvió, me lanzó una sonrisa provocadora y, fingiendo humildad, preguntó: Lee, ¿estoy siendo demasiado molesta? Sarin también necesita que alguien la cuide.
Antes de que Lee pudiera contestar, Reo imitó el tono sarcástico de tía y dijo, está bien, deja que Lee te lleve. Sarin ya tiene 7 años y debería aprender a ser independiente. Tía tiene casi 30, ¿y si se pierde volviendo sola en coche? Casi me echo a reír, ¿cómo no me había dado cuenta en la escuela de que Reo era tan bueno ridiculizando? Pero tenía razón, Lee siempre hace lo mismo por tía. Abandona a su hija una y otra vez y aún tiene la cara de decir que es para fortalecer su carácter. Sarin con 7 años debe aprender independencia, mientras tía, con casi 30, sigue siendo una inmadura incapaz de vivir sin Lee. El rostro de Lee se enrojeció mientras apretaba los dientes y le gritó a Reo, ¿qué demonios quieres decir? Reo solo sonrió levemente y contestó, nada, solo quería que llevaras rápido a tía a la empresa. No te preocupes. Sarah estará bien conmigo y con Ira cuidándola. Lee debería pensar más bien en cómo complacer a la novia que acaba de presentar ante los medios. Apretó los puños con tal fuerza que crujieron, pero aunque estaba furioso no encontró nada que responder. Arrastró una silla hasta la cama, se sentó desafiante y declaró, soy el padre de Sarin. Me quedaré con ella y no pienso irme. Tía, que hacía un momento estaba tan altiva, se quedó en el umbral mirándome con odio, sin decidir si irse o quedarse. Al ver que Lee no pensaba acompañarla, se marchó resentida y decepcionada. Tras la tomografía se descubrió que Sarin sufría una lesión cerebral traumática moderada y debía ser hospitalizada con tratamiento intensivo. Lee me tiró delante los papeles del divorcio ya firmados, aún negándose a admitir su error, y dijo con arrogancia, como querías, ya he firmado, pero cuando nuestra hija se recupere la custodia debe ser mía. Apreté los papeles sin sentir alivio alguno y le reproché, Lee, solo juegas con tía y nunca prestas atención a Sarin, incluso provocaste que resultara herida. ¿Crees que eres digno de ser padre? Aún así tienes el descaro de hablar de la custodia. Molesto por mis palabras, replicó con sorna, Ira, deberías tener un poco de conciencia. Todos estos años tú y nuestra hija habéis vivido de mi dinero. Ni siquiera tienes un trabajo decente, ¿vas a dejar que nuestra hija pase hambre contigo? Sus palabras, cargadas de desprecio, fueron tan frías como siempre, olvidando que cuando quiso fundar su empresa fui yo quien renunció a un empleo bien pagado y puse todos mis ahorros para ayudarle. Como él no tenía visión empresarial, le enseñé poco a poco lo que yo sabía, hasta que más tarde se convirtió en el respetado señor Lee mientras yo me apartaba voluntariamente del foco para ocuparme de la familia. Olvidó todas mis contribuciones y cada vez que le iba mal en el trabajo me culpaba, llamándome inútil. Su admiración y afecto fueron desplazándose hacia tía, y cuántas veces lo vi borracho mirando embobado las fotos con ella en la universidad, murmurando entre dientes, tía, no te vayas. No me dejes. Solté un largo suspiro y le dije, en cuanto a la custodia, veamos qué quiere Sarin. Si ella está dispuesta a ir contigo, no me opondré. Él sonrió con seguridad y contestó, bien, ya sabes cuál es tu sitio. Sarin siempre dijo que quiere a papá, ahora solo sufre amnesia. Cuando recuerde, se irá conmigo sin duda. Se quedó junto a la cama aparentando querer acercarse a su hija, aunque nunca había pasado una noche en vela por ella. Incluso cuando nació, al escucharla llorar se iba a dormir al despacho y era yo quien me levantaba sin cesar para consolarla. Por eso, apenas la vigiló un rato antes de quedarse dormido y empezar a cabecear, hasta que la propia niña lo empujó suavemente. Tío, si tienes sueño deberías irte a dormir. Lee negó con la cabeza, sonrió y corrigió, Sarin, soy tu papá. Papá no tiene sueño, se queda contigo. En ese momento sonó su teléfono. Contestó y su expresión se tensó de inmediato. Hola, tía. ¿No se puede resolver en la empresa? Está bien, no te preocupes, voy enseguida. Se levantó rápidamente, dudó al mirar a su hija en la cama, pero yo le hice un gesto con la mano y le solté con sarcasmo. Vete, tu hija no te necesita. Tía es lo más importante, no la hagas esperar. Frunció el ceño molesto y replicó, Ira, deja el sarcasmo. Estoy ocupado con mi carrera para darle a nuestra hija una vida mejor. Dicho esto, se marchó sin mirar atrás. Mi hija observó su silueta alejándose con una tristeza inexplicable en los ojos.
A la mañana siguiente fui a una tienda cercana a comprarle sus empanadillas de sopa favoritas, pero al volver encontré una multitud frente a la habitación del hospital con cámaras en mano. Un mal presentimiento me invadió y corrí desesperada, solo para ver a un grupo de reporteros acosando a mi hija con micrófonos, lanzándole preguntas una tras otra. ¿Podemos saber cuál es tu intención al difundir el rumor de que el señor Lee es tu padre? ¿No te da vergüenza mentir siendo tan pequeña? ¿Cuánto te han pagado para propagar esas calumnias? Me abrí paso, la protegí con mi cuerpo y grité furiosa, es solo una niña, malditos desalmados, apartaos de nosotros. Al verme, los reporteros se volvieron aún más agresivos, apuntándome de nuevo con sus micrófonos. Cuando estaba a punto de desesperarme, Lee apareció de repente y les gritó lleno de ira, fuera todos, fuera de aquí. Mi hija, temblando y llorando, se alteró tanto que volvió a desmayarse y tuvieron que llevarla de urgencia otra vez al quirófano. Al final, la farsa terminó con Lee admitiendo públicamente que estaba casado y tenía hijos. Cuando los periodistas se fueron, tía apareció de repente, le agarró del brazo con gesto de reproche y, decepcionada, dijo con pesar, Lee, estás siendo un necio. Mientras Sarin tenga amnesia podrías culpar a la empresa rival de difundir rumores sobre ti. Esta era una oportunidad perfecta. Lee miró a tía con incredulidad y preguntó confundido, tía, ¿quieres decir que fuiste tú quien trajo a estos reporteros aquí? Tía bajó la cabeza con culpa y yo, furioso e incapaz de controlar mis emociones, le solté una bofetada mientras le gritaban maldita sea. Tía se cubrió la cara y empezó a fingir ser la víctima. Ira, ¿por qué me pegas? Todo esto es por el bien de la empresa, Lee lo sabe. Su descaro me revolvió el estómago y la interrogué con rabia. ¿Has pensado en cómo irá Sarin al colegio y se enfrentará a sus amigos después de quedar expuesta ante los medios? La opinión pública es poderosa y la etiqueta de mentirosa la perseguirá toda su vida. ¿Podrá soportarlo? La estás empujando a la muerte. Los ojos de tía se movían nerviosos buscando apoyo en Lee, pero esta vez él no la protegió, solo dijo con cansancio, basta, tía, vete primero. Ya hablaremos luego. Sarin sigue en quirófano y estoy preocupado. Una hora más tarde, Sarin por fin salió de la operación y al ver a Lee se le heló la mirada. Papá. Lee, exultante, dijo, Sarin, por fin recuerdas a papá. Es maravilloso. Cuando te recuperes, papá te llevará a casa. Pero Sarin me agarró de la mano llorando desesperada y negando con la cabeza. Papá ya no nos quiere a mí ni a mamá, yo tampoco quiero a papá, papá es malo, no quiere a Sarin, no quiero quedarme sola en casa. La expresión de Lee se ensombreció, pero prometió con voz apagada, papá se quedará contigo a partir de ahora, ¿vale? Rail, sudando, intervino, Lee, Sarin ha entrado 3 veces en quirófano por tu culpa. Aunque tuviera un cuerpo de hierro, criar a una niña así destrozaría a cualquiera. Lee, arrogante y sin admitir jamás sus errores, se enfrió de inmediato a punto de explotar, pero Veo le entregó un móvil y un fajo de documentos con frialdad. Será mejor que mires esto primero. Lee, con asco, preguntó, ¿qué es esto? Al abrir los vídeos y leer los informes, su ceño se fruncía cada vez más hasta tambalearse incrédulo. ¿Cómo es posible? Rail se burló, ¿y por qué no iba a hacerlo? He investigado estos 2 días. Las cámaras grabaron a alguien empujando deliberadamente a Sarin, no fue un accidente como afirmó tía. Y en esos documentos se prueba que la rueda de prensa y los reporteros del hospital fueron obra suya. Incluso pagó al asesino para acabar con Ira y Sarin. Un escalofrío me recorrió la espalda al oír aquello. Tía era en realidad tan cruel. Lee se derrumbó por completo y salió del hospital como un loco gritando, voy a encontrarla y pedirle explicaciones. Yo también quería enfrentarme a tía, pero Veo me detuvo con paciencia. Ira, sé razonable. Ya he llamado a la policía, lo demás es asunto de Lee. Ahora tu prioridad es cuidar de Sarin. Poco a poco me calmé y asentí, tienes razón, no puedo ser impulsiva. No mucho después llegó la noticia de que la empresa de Lee había quebrado y que él y tía habían sido enviados a prisión. Fue Veo quien me reveló que tía siempre había planeado usarme a mí y a Sarin para asegurarse un matrimonio de conveniencia con Lee y enriquecerse, y que llevaba años manejando un negocio ilegal con cientos de millones de dinero negro.
La policía lo descubrió todo y, al ser socios, la empresa de Lee también fue responsabilizada. Esta vez, probablemente pasarían el resto de su vida en la cárcel. Por suerte, Sarin ya estaba recuperada y Belle se ocupó de preparar el alta y nuestras cosas. Al salir del hospital, Belle reunió valor y me dijo, Ira, creo que ya sabes que me gustas, ¿verdad? Aunque estudié medicina, estaba en la universidad junto a la tuya y fui a verte varias veces en secreto, pero entonces no tuve oportunidad. Ahora, ¿la tengo? Bajo el sol abrasador, aquella confesión sonó dulce. Más tarde abrí una pastelería cerca del hospital que prosperó con los años. Una tarde cualquiera, un hombre demacrado y con aspecto de viajero entró a comprar un pastel. Sus ojos se posaron con ternura inexplicable en Sarin y dijo que quería regalárselo. Sarin ya era una señorita que me ayudaba en el negocio tras las clases, aunque el visitante parecía agotado, lo reconocí enseguida, era Lee. Ella sonrió levemente y aceptó el pastel, pero luego dijo con sencillez, gracias, pero soy alérgica al mango, se lo dejo a mi papá. Justo en ese momento Belle volvió de su descanso cargando unos xiaolongbao y entró en la tienda. Sarin, estos están deliciosos, ven a probarlos. Sarin corrió a sus brazos y, mimosa, le dijo, gracias, papá, debes de estar cansado del trabajo. Lee no se quedó más tiempo, se secó las lágrimas y se marchó. Los tres nos miramos en silencio con una sonrisa cómplice y nos sentamos juntos en el sofá mientras Belle y yo comíamos pastel de mango y Sarin disfrutaba de sus empanadillas al vapor, saboreando aquella tarde corriente pero preciosa.